Gloria a Dios. Versículo 6. Okay. Vamos a leer los versículos ahí. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Génesis 3, versículo 6. La palabra del Señor dice, la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí su voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Poderoso Dios. Bajo el tema, hermanos, ¿por qué todo ser humano necesita de un Salvador? Todo ser humano necesita de un Salvador. Pues Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Dios del cielo, por esta reunión que tú nos has concedido una vez más. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que tu Espíritu Santo les ha traído a este lugar en este día para adorar y exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre amado, nos hemos gozado adorando tu nombre, porque es una delicia poder, Señor, tener el privilegio de cantarte a ti, oh Dios del cielo, al Todopoderoso, Creador de los cielos, tierra, mar y todo cuanto en ellos existe, al Dios único y verdadero. En esta hora, Padre, yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu pues tome control en este púlpito y que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en mi boca, Señor, las cuales necesitamos escuchar para edificación de nuestro caminar contigo en este día, Padre. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Amén, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Todos conocemos, hermanos, la tragedia de la caída del hombre, ¿verdad? Dios, hermano, no crea nada imperfecto. Y yo estaba viendo, ¿verdad?, en Génesis 1 el relato de la creación, como Dios, pues, ¿verdad?, creó todas las cosas, y Él es también quien creó al hombre, ¿verdad? Y nosotros fuimos creados, pues, hechos más bien por sus propias manos, porque la corona de la creación de Dios se dice que es el hombre, ¿verdad? Porque fue al único ser creado quien Dios le impartió su imagen y semejanza. A ningún ángel, dice la Biblia, o ni a ningún querubín, ni a ningún arcángel, ni a ninguna hueste espiritual, celestial, Dios le compartió su imagen y semejanza, sino al hombre. Al hombre, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios pues preparó un lugar especial donde el hombre iba a habitar, conocido como el huerto del
también Dios, dice la Biblia, que colocó un árbol, no sé cómo era ese árbol, pero aquí me lo describe la Biblia, que era, ¿ah? ¿Cómo era ese árbol? Dice, y vio la mujer que el árbol era, pues no era malo, era bueno, ¿verdad? Entonces, le atrajo la atención. Las mujeres son bien fijadas. Uno no le da cuenta de nada y la mujer le dice, ¿te diste cuenta de cómo andaba? ¿Quién? Y uno, el hombre, bien despistado, ¿verdad? Pero a la mujer le gusta fijarse en todos los detalles. Y yo veo que Adán, cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, en Génesis 2:17, Eva no estaba todavía, no había sido creada según la Biblia, ¿verdad? Y a él fue quien Dios le dio la orden acerca del árbol, de él, que estaba en ese huerto, que no lo tenía que tocar, ni tomar, ni comer de su fruto, ¿verdad? Mira lo que dice el 2:17, ahí mismo, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga bien, no existía la muerte, ¿verdad? La muerte no existía. Y Eva fue creada, ya en el versículo 21 y 22, y dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Mi pregunta es, ¿Adán dormía cuando estaba en la perfección? ¿Ah? Porque Dios dice que le hizo caer un sueño profundo. O sea, digo yo, bueno, Adán quizás no dormía. Porque la Biblia a mí me enseña que Dios nunca duerme, ni se adormece. ¿Tendría esa característica también Adán antes de la caída? Y Dios tuvo que ponerlo a dormir para crearle una compañera, ¿verdad? Versículo 22 dice, 2:22, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, el 22, perdón. Oigan, estaba en el 3. El 21, 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Por eso le digo yo, ¿cómo era Adán antes? ¿No padecía de sueño? Que hoy en la iglesia, ¿verdad? Como creyente, nos dormimos hasta el culto. Bendito sea Dios. Sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Oiga bien, Dios, este es el único registro que hay que un hombre se acostó a dormir y cuando despertó ya estaba casado. ¿Verdad? Y dice la Biblia que allí se efectuó la primer cirugía. Porque ¿cómo hizo Dios? Dice que abrió su costado, extrajo una costilla y de ahí le formó una mujer, una compañera para Adán. Nosotros fuimos creados, pero cuando dice la Biblia que Dios hizo al hombre, ¿de dónde lo tomó? Del polvo de la tierra. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, tenemos toditos los ingredientes químicos que la tierra posee, están en nuestro cuerpo también. Otro estudio, ¿verdad? Que hay, que lo han analizado y lo han descubierto. Entonces vemos aquí que dice el 23, 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Eva no había escuchado acerca de cuando Dios dio esta orden, porque Dios se la había dado específicamente a Adán. Eva no existía, pero hubo un ser que empezó a tratar con la mujer. ¿Verdad? ¿Con quién fue que fue a hablar la serpiente? No
fue con Adán, fue con Eva. Y como le digo, que a las mujeres se les gusta prestar atención y son bien fijadas, ¿verdad? Ya había quizás observado, o la serpiente se había dado cuenta que a Eva le atraía aquel árbol. ¿Eh? Porque la misma serpiente, con engaño y astucia, se le acerca a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol. Una mentira, ¿verdad? Y Eva le responde: no, Dios no nos ha dicho eso. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol, ¿verdad? Le señaló el árbol. Usted lo puede leer ahí en el 3:4. En el 5, ¿verdad? En el 3. En el 3. Pero del fruto, dijo, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Será la advertencia. Ya Adán quizás ya le había transmitido a Eva cuál iba a ser la causa o cuál era la condición para ellos permanecer en aquel lugar y mantenerse en una relación íntima con Dios. Entonces Satanás buscó la forma, observó la forma con quién tratar primero, fue con la mujer. Porque no vino de Adán a ofrecerle, a hablar con él, porque él no presentó a la mujer directamente, a mí, la serpiente directamente, a hablar con Adán, sino que fue con la mujer. Las mujeres tienen astucia. ¿Sí? Sí, sabía que si hacía caer a la mujer, iba a hacer caer al hombre. Satanás estudió el comportamiento quizás de la mujer, vio, quizás había inquietudes en aquella mujer. Adán ya sabía que no tenía ni que ver ese árbol. Yo creo que Adán pasaba al lado de aquel árbol, ni lo miraba, ni lo volteaba a ver, porque él sabía que no le interesaba. Pero la serpiente quizás observó a Eva, que siempre que pasaba por ahí, se le quedaba viendo mucho al árbol. Y quizás pasaba y lo volvía a ver. Y sí, lo volvía a ver. Y por eso fue que la serpiente vio que allí podía haber una posibilidad de hacer caer primeramente a la mujer y por medio de ella también atacar al hombre. Entendido, ¿verdad? Perder una palabra, no así. ¿Ah? El enemigo es padre de mentira. Dice, la serpiente entonces le dice a Eva en el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Engaño más grande, ¿verdad? Y eso creó una duda. Mire que no lo forzó, pero sí creó una duda. En la mente de aquella mujer empezó a trabajar aquella duda. Verdaderamente, ¿será que Dios no quiere que nosotros comamos de este fruto, de este árbol, porque vamos a ser semejante a Él? Y ellos veían quizás cómo era Dios. Acuérdense que estaban en una intimidad ahí. Dios bajaba, hablaba con ellos. Quizás admiraban tanto a Dios y dijeron: wow, pero si comemos nosotros de este árbol, de este fruto, de este árbol que nos ha prohibido Dios, ¿será ese el motivo por qué Dios verdaderamente no quiere que comamos de eso? Sembró una duda. Y con una duda, hermano, basta, porque va a estar en la mente. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Bueno. Dice, sabiendo el bien y el mal. Y eso como que la motivó a la mujer. Y ella no dice que le comentó a Adán, sino que fue y comió
Y quizás Adán, pues, tampoco preguntó. Era la que estaba encargada en la casa. Comió de lo que le dieron. Quizás no sabía, quizás lo que comió. O quizás sí, no sé, no lo dice la Biblia. Solo dice aquí en el 6, que era agradable a los ojos el árbol y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella fue la que obtuvo el fruto. Entonces, ¿qué sucede después? Hermano, aquello que prometía supuestamente cierta sabiduría se convirtió en algo diferente. El deseo de alcanzar la sabiduría le pareció razonable a la mujer. Sabiduría, ¿cuántos quieren ser sabios? Acuérdense que hay sabiduría, la Biblia dice que hay sabiduría terrenal, animal. La sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Oiga bien, y si no, dígame usted cómo está el mundo, ¿cuánta maldad existe? ¿Cuánta sabiduría? Aquí hay gente muy sabia en este mundo, pero ¿para qué? La sabiduría diabólica, que es para autodestruir al hombre. Los farmacéuticos, cada día las drogas que salen son nuevos inventos. ¿Y quién le da esa sabiduría a estas personas? Porque antes no era mucho, pero hoy existen drogas. ¿Cuánta gente muere diariamente por sobredosis? Miles de personas. ¿Usted ha visto una gente? El otro día vi una ahí por Elizabeth. Y en Elizabeth, que se había quedado así. Y como que era una estatua puesta así, se dio el peluquero. Porque por ahí fue. Ese día tomó la pastillita. Una pastillita. Cuando hace eso, ahí me asusté. Entonces, hermano, ¿qué desilusión fue para esta pareja cuando descubrieron que no era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Desafortunadamente, dice, la definición de la sabiduría era la autonomía, independizarse de Dios. Satanás sabía que si rompía esa relación, hermano, el hombre iba a quedar separado de Dios. Primeramente Dios le había dicho: el día que de fruto comas, tú vas a morir. Adán, la muerte no fue instantánea, ¿verdad? Pero sí la muerte espiritual. Ahí se rompió una relación. Quedó separado el hombre de Dios y abrió sus ojos y se dio cuenta que estaba desnudo. Para él fue eso una vergüenza. Y el hombre comenzó a huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, ¿no? Aleluya. Satanás lo que quería era, hermano, que quedara. Y mire, que hay enseñanza hoy que dice: saca el gigante que está en ti. Hay una religión evangélica que sacan por ahí, ¿verdad? Que saque el gigante que está en ti. ¿Cuál gigante? Bueno, si yo tengo un gigante en mí, será Cristo. Sí, porque si Cristo vive en mí, Él es el gigante de los gigantes. ¿Verdad? Entonces, eso lo llevó a la autonomía humana, no a la dependencia de Dios como Dios había establecido, ¿verdad? Ahora, cuando venimos a Cristo, ya nosotros ya debemos de volver nuevamente a depender ya de Cristo. Aleluya. No somos autosuficientes. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Nos traspasó a nosotros la herencia del pecado. La naturaleza pecaminosa la adquirimos nosotros gracias a Adán, ¿verdad? Por eso es que nosotros, el ser humano, necesita de un Salvador. Mire lo que dice aquí el 7.
El 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondió el hombre? ¿Tuvo miedo? Algo que no había experimentado antes. Oí tu voz y tuve miedo. Háblele a alguien que no conoce de Cristo acerca del Cristo. Cuando le habla de Dios, ¿por qué la gente siempre le huye a escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? Pregúntese usted. Y dice aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta. Una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Señor. Claro que él sabía dónde estaba. La Biblia dice que no hay lugar donde Dios no pueda vernos y no pueda alcanzarnos, ¿verdad? Dios observa todo, escucha todo y ve todo. Aleluya, así es. Gloria a Dios. Sin necesidad que nadie le vaya a chismear. Él solo tiene la capacidad para hacerlo. Amén. Bendito sea Dios. Y yo creo que en este llamado le estamos dando una oportunidad a Adán, ¿verdad? Para decirle, sí, Señor, perdóname, te fallé. ¿Qué? Desobedecí. ¿Pero qué hizo Adán? Y es lo que hizo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese fue el motivo. Ya hoy ya él se podía ver. ¿Cómo era el hombre entonces? No existían las marcas, pero todavía seguía la gente. Aunque pero la gente, hasta los perros, ¿viste? Hoy les compran zapatos, ya no nos imaginan que pueden caminar. No lo ha visto bien chistoso. ¿Ah? Las compañías, hermanos, son inteligentes. Y con la ignorancia de la gente se enriquecen. Porque imagínense usted, es un animal que yo lo he visto caminar que le hacen todo feo. No es para ellos los zapatos. Dios ya le dio su... Sí. Pero usted ve un animalito, nunca se le compra ropa, crece, a medida va creciendo, le va creciendo todo. ¿Verdad? No le envejecen nunca los cascos de los caballos, de las vacas, ¿verdad? No hay que andarles comprando. Así era el hombre todo. Y hoy, gracias a Dios, porque tiene cuántas modas hay. Ordenadas y desordenadas, para como el gusto del cliente. Entonces, vemos aquí, me escondí, dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Bueno, Dios sabía que esa iba a ser la consecuencia ya, ¿verdad? Y como le digo, la muerte no vino inmediatamente, porque vemos que después de Adán, después que peca, Adán vivió ¿cuántos años? 930. Por ahí. 930 años, pero ya fuera del huerto, alejado de Dios. Y tuvieron que experimentar el dolor de perder al primer hijo por mano de un crimen que cometió su propio hermano, ¿verdad? Caín y Abel. Entonces vemos aquí, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay. Ahora le estaba diciendo Dios, el de la idea, fuiste tú que me trajiste a esta mujer y esta mujer me hizo caer. ¿No? Pero Dios le estaba dando una oportunidad a él para que él pudiera excusarse o hablar con él o pedir perdón, ¿verdad? Y usted sabe las consecuencias que eso trajo, ¿verdad? Dios maldice la tierra, el capítulo ahí mismo 3:17. Consecuencias, ya Adán ya tenía que trabajar con el sudor de su frente, tenía que comer todos los días hasta que regresara al polvo, porque le dijo Dios, el polvo eres y al polvo volverás.
Quizás pasaron 2000 años más o menos para que viniese el primer juicio mundial, donde Dios llegó a la conclusión que iba a destruir la tierra. Pero gracias a un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, estamos nosotros aquí todavía, ¿verdad? Y ese hombre se llamó Noé, a quien Dios lo pudo predicar, a quien Dios se le reveló y a quien Dios le mandó a hacer el primer Titanic, ¿verdad? Un gran barco para que cupiesen tantos animales. Y todo el alimento animales, y para ellos mantenimiento ahí, estar en esa arca por 150 días. ¿Y qué hizo Noé cuando salió de la arca? ¿Quién le enseñó a Noé, hermano? Bueno, ya tenía una relación con Dios, ¿verdad? Porque ya Dios hablaba con él y todo, le daba instrucciones y todo. Pero cuando salió del arca, ¿cuál fue su primera actitud? Dice el capítulo 8. Aleluya. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero dice el 20, edificó, 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. ¿Quién le había enseñado a Noé a hacer sacrificio? Lo aprendió, que era una forma de expresarle agradecimiento a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya nosotros no tenemos que traer animales, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que hoy nos presentemos. ¿Cómo nos presentamos nosotros? Romanos 12. Uno dice que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional, o sea, con conocimiento. Lo que estamos haciendo lo hacemos con conocimiento. Usted viene a adorar a Dios, a presentarle sacrificios de alabanza. Usted sabe que lo está haciendo no para el hombre, sino para Dios. Aleluya. ¿Ah? Entonces Noé antes se honraba a Dios de esta manera. Y percibió Jehová olor grato, dice, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios conoce que el corazón del hombre es perverso, malo, y cuántas cosas. Jeremías lo dice, ¿verdad? Jeremías 15, 17, 9. Engañoso es el corazón. ¿Qué dice? El mismo Dios dice que el corazón es malo desde su juventud. O sea, ¿de cuál juventud habla el Señor? Desde que empieza a tener razonamiento. Ya el corazón comienza a inclinarse hacia lo malo. Engañoso, dice, es el corazón más que todas las cosas, y también tiene otra característica, y dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es el que conoce nuestro corazón. Nadie conoce el corazón de nadie de los que estamos aquí, más que solo Dios. ¿Se recuerdan cuando el profeta Samuel, allá en 1 Samuel 16,
fue enviado a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos para que fuera el rey de Israel. Y cuando Samuel vio a Eliab, que era un tremendo personaje, según dicen, hermoso, alto, militar, dijo: sin dudas, frente a mis ojos está el ungido de Jehová. Y ya iba a tirarle el aceite, ¿no? Y Dios le dice: no es ese. Porque Dios le dijo: el hombre ve lo que está externamente, mas yo veo el corazón de Dios. Aleluya. No es ese. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y él había dicho que le había encontrado a uno, ahí en el Samuel 14, conforme al corazón de Jehová. Es el único hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. No es porque era perfecto, porque usted sabe que David hizo pecados más serios que el mismo Saúl. Saúl era desobediente y soberbio, pero David lo que hizo, los pecados que cometió, eran que le tocaba pena capital también. Pero David tenía una actitud diferente, ¿verdad? Sabía cómo ganarse el corazón de Dios. Sabía cómo acercarse a Dios. Sabía cómo agradar a Dios. Por eso Dios le extendió su misericordia y todavía tiene un plan para con David en el milenio. Imagínense usted cómo es Dios de bueno. Entonces, hermano, vemos aquí que el hombre, nosotros pues como seres humanos heredamos la naturaleza pecaminosa de parte de Adán. Por eso en Romanos 5, antes de ir a Romanos 5, la Biblia dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra forma ni otro medio por el cual el ser humano pueda tener salvación y vida eterna. Y dice el 17, el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rehusar o rechazar creer en Jesús, hermano, ese simple hecho ya te condena. Es duro, ¿verdad? No dice porque seas pecador, si pecadores ya somos por naturaleza. Pero no dice que hagas tal pecado. Con solo no creer en Jesús, la Biblia ya te ve como alguien condenado, alguien destituido de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Y dice el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo se identificó como la luz del mundo, ¿verdad? Y él dijo: el que a mí viene no andará más en tinieblas. ¿Pero qué sucedió? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran y siguen siendo malas. Por eso el hombre, hermano, por sí mismo, por practicar una religión, no va para el cielo. Porque todas las religiones ofrecen, ¿verdad?, que ellos tienen la verdad, pero desligados de Cristo. Y usan otras deidades a través de las cuales tú te puedes acercar a Dios. Y la Biblia a mí me dice que de la única forma que yo me puedo acercar a Dios es a través de su Hijo. Gloria a Dios. Porque a Él fue que envió el Señor. Hechos 4:12 dice:
porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Usted puede creer que existe más, pero si la Biblia no lo dice, yo creo lo que la Biblia dice. Nadie más. ¿Y por qué solo Cristo? Bueno, porque Él fue el que vino a pagar el precio. Él fue el que vino a derramar su sangre. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el que sufrió por nuestros pecados, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que cuando Dios lo resucita, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a quien le damos gloria en esta preciosa tarde. Amén. Entonces, hermano, la desobediencia de Adán nos descualificó de la gloria de Dios, según Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido? Pues ser descualificados, ser rechazados por cierta falta. Cuando alguien lo descualifica es porque no cualifica, ¿verdad? Por cierto motivo, cualidades, cualquier cosa, en cualquier área donde se necesita gente clasificada o cualificada. Pero de ir a hacer un examen y dice: no, usted está reprobado, usted no pasa, ¿verdad? Así que estamos nosotros delante de Dios sin Cristo. Todo ser humano sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo se puede acercar a Cristo? Amén, a Dios, por medio de Jesús. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 habla bien claro. Por un hombre, Adán. ¿Verdad? Adán no solo nos bendijo con la muerte, hermano, sino que también pues la herencia del pecado, ¿verdad?, que nos transmitió. Eso nos llevó a la muerte, a ser cualificados como dignos de muerte también. Pero mire lo que dice el 19: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ser justificado? Bueno, es ser hallado justo, ¿verdad? O sea, y el juez no nos halla culpable, nos justifica, porque alguien más pagó la deuda por nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí. Y el apóstol Pablo, hermano, que era un hombre ya con tiempo en el Evangelio, en el capítulo 7 habla del versículo 14. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual. Recuerden que la ley fue la que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? La Torá. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pues el apóstol Pablo se identifica que en él había también ciertas deficiencias, a pesar de que era apóstol. A pesar de que era apóstol, con un discernimiento terrible, con unas cualidades impresionantes. Los dones habitaban en Pablo, se manifestaban, hermano, y las revelaciones que este hombre recibió, wow. Y el único que fue llevado hasta el tercer cielo, que él lo comenta ya, ¿verdad? Según de Corintios 12 dice que fue llevado al tercer cielo y vio ciertas cosas allá que no le es permitido al hombre ni hablar. Este hombre, con todas las revelaciones que él tenía,
pero tenía una batalla igual que la que usted tiene y la que yo tengo, por la carne. Miren lo que dice el 20, ahí mismo 19-21 del 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acuérdense que qué bonito sería, ¿verdad?, que cuando uno viene a Cristo, Dios le hicieron un reseteo total. Pusieron la mente de Cristo, como dice la Biblia, que supuestamente nosotros tenemos la mente de Cristo, dice, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bonito fuera, ¿verdad? No tuviéramos que batallar tanto. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenía razón Jesús cuando dijo, le dijeron, aunque Jesús, acuérdense, hermano, que Jesús, pues, fue un ser que nació por la vía virginal, ¿verdad?, por medio de la Virgen María. Pero no fue la semilla no fue del hombre, sino que fue una obra directa del Espíritu Santo. Por eso Él era santo, perfecto, sin pecado. Él no venía contaminado. Por eso, pero aún así, Él estando en su cuerpo, como hombre, dijo en aquel momento, cuando aquel joven rico se acercó, ¿por qué me llamáis bueno si no hay ninguno? No hay ninguno bueno, todos somos malos, todos necesitamos. El único bueno, dijo, es Dios, nuestro Padre de los cielos. ¿O usted es bueno? Bueno. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Eso significa. Bendito sea Dios, aleluya. Denle gloria al Señor, hermano. Poderoso Dios. Pero ahora, hermano, Dios nos ha proveído de un sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo Jesús, que preexistía antes de venir a este mundo a pagar por la deuda del pecado. Acuérdense que la Biblia dice de Cristo, hablando de Cristo, ¿verdad?, que todo fue creado por Él. San Juan 1. Habla de esto. Mire, Cristo ya existía antes de venir aquí, y el apóstol Juan lo describe de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios en el principio. ¿Cuál principio? Bueno, dice la Biblia que Él es el alfa, y Él mismo se autollamó como el alfa y el omega. Dos letras que son del griego, que el A es la primera y la O es la última, en el abecedario, en el alfabeto griego, ¿verdad? Entonces, el alfa y omega, el principio y el fin. Él es todo. Yo estaba, hermano, en la mañana pensando y creí que iba a hablar acerca del creador de Dios, o sea, de todas las cosas, donde habla de la creación, ¿verdad? ¿Y quién creó todas las cosas? Pues aquí dice lo mismo que Génesis prácticamente. Miren lo que dice en el 1:3 de Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Cristo, hermano. Nada de lo que usted ve, de lo que nosotros veamos aquí, pues todo lo que nosotros vemos, fue creado por Dios. Aleluya. Y fue creado por Él. Porque aquí habla del verbo, que dice que aquel verbo estaba con Dios, ¿verdad? En el principio con Dios, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si usted quiere otra cita, le voy a decir en Colosenses 1:15
1:16. Primero 1:15. Porque a Dios nadie le vio, nadie le conoce. Por eso le dijo, cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aquí está la respuesta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros, y como tú dices, muéstranos al Padre. Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 15 de Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús mismo, el que veía a Jesús estaba viendo. El primogénito de toda la creación. Y dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Este es el mensaje que yo traigo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuáles son las batallas que la iglesia tiene? ¿Contra quiénes? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores que gobiernan en las regiones celestes. Hay un segundo cielo donde está invadido ahora mismo por huestes espirituales demoníacas y maldades, que un día van a tomar control total de este mundo, pero la iglesia no va a estar aquí. Yo lo creo así. Gloria a Dios. La gran tribulación, entonces el poder demoníaco se manifestará completamente en este mundo, y es donde el hombre buscará hasta la misma muerte y no la va a encontrar, porque Apocalipsis 8, si no me equivoco, dice que la muerte va a coger una vacación de 5 meses. 5 meses de vacación. La muerte no, ha trabajado muy fuerte desde que comenzó. Imagínese usted. Entonces, hermano, pero todo esto que menciona aquí, los principados, las potestades, y dice lo más, el 17, y Él es antes de todas las cosas. Ya ve que Jesús ya existía desde antes de todas las cosas. Antes de la creación de todo, ya Cristo existía, la preexistencia. Y dice aquí, y todas las cosas en Él subsisten, todo sobrevive por Él, todo existe por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque Jesús es el único que venció la muerte, resucitó y hoy vive para siempre. Y Él dijo algo más hermoso todavía, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque el día que Él venga a buscar su iglesia, y aquel que ha muerto creyendo en Cristo va a ser levantado de entre los muertos, ¿verdad? Pero el único que hasta el día de hoy ha resucitado es Cristo, y que vive para siempre, para no morir más, igual que los que han muerto en Cristo cuando resuciten. Pablo lo describe también en 1 Corintios 15, 52 creo. 15:20. Vamos a ver qué dice 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Él es el primogénito. ¿Verdad? Mira lo que dice el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿a dónde entró la muerte? En Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Algo que, primeramente, lo que Dios hizo, hermano, ¿sabe qué es con nosotros? Resucitarnos espiritualmente, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no queríamos saber nada de Dios porque estábamos muertos, pero vino Cristo, se manifestó en nuestra vida y nos dio vida, y ahora estamos aquí adorando su santo nombre. ¡Aleluya! Y hablando de su verdad, hablando de su palabra, ¿no? Tenemos un compromiso, ¿no? Entonces dice aquí el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, glorificados, exaltados. Así que, hermanos,
El 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo? En su venida. Dice la Biblia que cuando Él venga, 1 Tesalonicenses 4:17, mire que aquí dice que no va a mandar a un ángel, dice que Él mismo va a venir. Él mismo va a venir a levantar a sus escogidos, a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se va a cantar un cántico que dice aquí en el mismo salmo, en este 1 Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El que esté vivo no va a experimentar muerte jamás, sino que va a experimentar una transformación. Un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir y cerrar de ojos? Un pispileo. ¿Ah? En algo así. Va a desaparecer gente. Y están preparando todo. Usted sabe que ha salido una película estos días, ¿verdad? De los aliens, todo eso. Y este presidente de equipo está desclasificando todas estas archivos que tienen acerca de los aliens, porque ellos saben que algo va a pasar muy pronto y tienen que tener la excusa perfecta para cuando millones de personas desaparezcan de la tierra. Van a decir, la gente como está, el mundo como está cegado, va a creer a las teorías de que los gobiernos les impactan. Van a decir, los extraterrestres vinieron y se han llevado mucho. Lo raro que si aquel que tenga un poquito de, no cuánto, media libra de seso, ¿verdad? De cerebro para pensar, va a decir, pero qué raro, ¿por qué se llevaron todos los cristianos? ¿Ah? ¿Por qué solo a ellos se los llevaron? A ver si queda alguien pensando. Algunos que tienen un poquito de conocimiento y no se logra ir, vas a ver que fue el rapto, no vas a ver que eso es mentira. Pero el que no, pues va a decir, sí, pues los cristianos lo llevaron, van a decir, sí, los extraterrestres, porque eran muy locos, los llevaron, pues vinieron a buscar a ellos. ¿Ah? Bendita locura, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, más para nosotros que nos somos salvos, dice que esto es poder de Dios, hermano, y gozo. Aleluya. Así es que, imagínense usted, estamos cerca, ¿verdad? Jesús, hermanos, como le digo, ha existido y por eso Él vino a pagar el precio. Porque Él también es el principio y el fin. Él tuvo una conversación con los judíos en el 8:58, no me equivoco, de Juan, donde querían matar a Jesús, ¿verdad? Los judíos. Y Jesús les revela, porque como ellos se abrigaban que eran descendientes de Abraham y que creían en Abraham, y Jesús les dijo allá en el capítulo 8 de Juan 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso le dijo el Señor a los judíos cuando decían que ellos tenían por padre a Abraham. Aquí en el 58 Jesús les habla, no, el 56, Jesús les narra algo que Abraham vio, dice. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo? Abraham, pues acuérdate que fue el primer hombre llamado el padre de la fe. Yo no sé si en aquellos tres personajes que se le parecieron una vez a Abraham en su casa, ahí estaría Cristo y lo vio, recibió las promesas. Abraham hablaba mucho con Dios,
Y dice, lo vio. Entonces, dice aquí, entonces le dijeron los judíos, aún no tienen 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso quiere decir, pues, ¿verdad?, que Jesús existía desde mucho antes. Ahora, hermanos, Dios nos ha proveído de un Salvador, ¿verdad? Porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchas religiones, como le digo, hermano, que dicen tener la verdad y que todas dicen que todas, pues, son buenas, dicen, y que toda la religión, pues, te promete llegar al cielo. Pero esto no es por rituales ni por sacrificio de nadie más, sino más que solo por sacrificio de Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracias, ¿verdad? La gracia de Dios se reveló en nuestra vida a través de Cristo para darnos salvación y prometernos vida eterna. Adán nos entregó al pecado y a la muerte. Cristo nos reconcilia con el Padre y nos ofrece salvación y vida eterna. Y no solo eso, y mientras estemos en este mundo nos ofrece relación directa con nuestro Padre. Por medio de Cristo Jesús nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. En cualquier lugar donde andemos, tenemos esa libertad de poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y Él nos escucha. Amén. Porque cuando nos acercamos y tocamos la puerta del cielo, no con nuestra propia fuerza, sino por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, el Padre inmediatamente abre la ventana de los cielos, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor nos ha bendecido de gran manera, primeramente con darnos a su Hijo, luego pues darnos la salvación y las promesas que están aquí, que son para nosotros, que hay muchísimas promesas, pero a veces las desconocemos, hermanos. ¿Saben por qué las desconocemos, las promesas? Porque no escudriñamos las Escrituras. Jesús mandó en San Juan 5:39, dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Usted que no conoce de Dios y que practica una religión pero no lee la Biblia, usted va a seguir perdido, usted va a seguir cegado, pero el día que usted conozca la verdad, ¿verdad?, que es Cristo, entonces su vida va a cambiar, ¿verdad? Estaba escuchando un pastor que dice un día, ¿verdad?, que un indígena de aquí, una historia, dice que andaba en la calle pidiendo y llegaba a tocar las puertas de la casa y pedir comida, ¿verdad? Un indio nativo. Y dice que llegó a la casa de un hombre, un americano blanco, y le abrió la casa y le dijo, pase adelante, pues sí, le ofreció comida. Y ahí dice que andaba algo que le colgaba por aquí, andaba una cajita con papel amarrado, y le dio curiosidad al americano, le preguntó, dice al indio, mire, disculpe, ¿y qué usted carga ahí? Pues no sé, le dijo él, yo en un tiempo, pues, presté servicio militar y este papelito me lo dieron que cuando lo necesitara, tuviera problemas, se lo sacara y lo enseñara. Entonces, dice que el hombre le dijo, déjeme ver, ¿lo puedo ver? Sí. Y allí decía que era un héroe de guerra. El hombre era un héroe de guerra. Había peleado con George Washington para la independencia de este país en contra de los ingleses. Y que él tenía derecho a una pensión de por vida. ¿Cuánto tiempo? Y le dijo a aquel hombre, quedó asustado y le explicó lo que era, ¿verdad? Usted no necesita vivir así, usted tiene derecho a una pensión, el gobierno mantenerlo, porque aquí dice en este papel, aquí está, mire lo que le acredita. Pero él nunca se había molestado en leer aquel papel que era lo que decía. Así nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la palabra y en ella hay muchísima bendición y promesas para cada uno de nosotros.
El problema es que nosotros no le dedicamos tiempo a escudriñar y decirle a Dios: Padre, tu palabra a mí me dice esto, y esto es para mí, Señor, tú me estás hablando. Hablarle a Dios con la palabra, ¿verdad? Así que, hermanos amados en el Señor, tenemos a un Salvador que existía antes de la fundación del mundo y que sigue existiendo y que todavía lo seguimos esperando. Amén. No ha venido, pero va a venir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esto es hombre para que mienta, el Hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, creemos que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Bendito sea el Señor. Así vamos a darle gracias al Señor en este día, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, oh Dios del cielo, por haberte revelado en nuestra vida, Señor, ya que nosotros pues estábamos destituidos de tu gracia, Señor. Pero gracias a tu amor, tu bondad y tu misericordia que nos ha alcanzado, Señor. Ahora, por medio de Jesús de Nazaret, tenemos acceso, Señor, a los beneficios que tú nos ofreces a través de tu palabra, Señor. Ahora nos has convertido en tus hijos, Señor. Somos tus hijos. Y te adoramos a ti, oh Dios Padre, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Mira a todos aquellos, Señor, que están cegados, que tienen su entendimiento entenebrecido, Señor. Que el Dios de este siglo, Padre, les ha cegado su entendimiento para que la verdad del Evangelio no les resplandezca, Señor, y puedan ser salvos. En esta hora yo clamo por esas personas, Señor, que están atadas y cegadas espiritualmente, y que tu Santo Espíritu, Dios del cielo, que es quien convence al hombre de pecado, sea revelándose a sus vidas, Padre. Mira nuestra familia, Señor. Mira nuestros hijos, Señor. Tenga misericordia de ellos, Padre. Nuestros hijos son seres de salvación también, Señor amado. Son herencia tuya, Padre. Lo reclamamos para Cristo en esta hora, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Creyendo que tú, Señor, en tu tiempo te glorificarás y te revelarás a su vida, Señor. Porque cuando tú te le revelas al hombre, Señor amado, nadie puede resistir a ese llamado, bendito Dios. Padre Santo, sabemos, Señor amado, que el príncipe de este mundo pues ejerce bastante autoridad sobre esta humanidad, Señor. Pero Cristo rompe las cadenas, Señor. Aleluya. Y creemos, Padre, que hay poder en tu nombre. Amén. Para libertar, para salvar y para sanar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Hermanos, aquí han llegado unas peticiones como siempre, ¿verdad? Quiero pedirles por la vida de, que me ayude a orar por estos hermanos que han enviado sus peticiones aquí. Dice Rosario Torres, pide oración por la sanidad de sus hijos y nietos. Luis Ángel pide oración por sanidad. Norma Parada pide oración por sanidad. Alicia Argueta pide oración por sanidad. Hermana Cruz Ramírez pide oración por sanidad y la liberación de su hijo. Margarita Torres pide oración por su familia y la sanidad de Matías González. Oración por Marlene, por sanidad. Bendito sea el Dios del cielo, amado Padre Celestial. Te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites poder unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir con mis hermanos, Señor, y todas estas personas que han hecho llegar sus peticiones a este lugar, Señor. Queremos presentarte a cada una de ellas, Señor. Mira sus necesidades, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Siempre decimos que para ti no hay distancia ni imposible, Señor. Ni distancia que tú no puedas alcanzar, ni algo imposible que tú no puedas hacer. Señor, creemos en el poder de la oración. Tu palabra dice que cuando oramos, Señor, conforme a tu voluntad,
Y yo sé que tu voluntad es que estas personas, Señor amado, sean libres de toda opresión y sean sanos de toda enfermedad, Señor. Porque tu palabra nos enseña, amado Dios, que por la sangre, por las llagas de Jesús, nosotros fuimos curados, Señor. Él llevó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, en fe yo tomo esa promesa, Señor, y declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre cada una de estas vidas. Bendíceles allí donde están, Padre. Igualmente, Señor, si en este lugar hay alguien quebrantado de salud, Padre, yo en el nombre de Jesús, Padre Santo de Nazaret, declaramos sanidad sobre estos cuerpos, Señor amado. Aquel que está débil, Señor amado, debilitado espiritualmente, fortalécele, Padre. Aquel que está desanimado, Señor, reanímalo. Aquel que está quebrantado de salud, Señor, haz un milagro, Señor, en su cuerpo en esta hora, Señor. Tú eres el Dios, tú eres nuestro sanador, nuestro médico por excelencia. Aleluya. Tú dijiste que ibas a ser nuestro sanador y que tú eres nuestro sanador, Señor. Lo creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos toda gloria y toda honra en esta tarde, Dios del cielo. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén.